Muy buenos días, estimado público que nos ve, nos oye y nos sigue a través de su espacio informativo. Transmitimos en vivo y en directo desde Cerro Azul número 93, Fraccionamiento Hornos Insurgentes. Yo soy Manuel Román y les saludo con afecto como siempre. Hoy este día, sábado 18 de abril de 2015. Hoy es un día importante y quiero enviar un saludo inicialmente a doña Sofía Román, mi santa madre, quien cumple hoy precisamente un año más de vida. 93 años se dice fácil, pero de verdad que es admirable. Yo le mando desde acá un saludo, un abrazo, que Dios le siga conservando siempre, unos años más. Condena Morena la represión y denuncia el nepotismo de magistrados. Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional Morena condenaron la operación que desplegaron policías del Estado para desalojar a los trabajadores que mantienen el paro laboral en las instalaciones de los 16 distritos judiciales del Tribunal Superior de Justicia. El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, César Núñez Ramos, consideró que la represión de los policías estatales en contra de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia por impedir su paro laboral es inaceptable. Este acto de represión priva de justicia y esta institución es para impartir justicia. Por eso Guerrero vive en la injusticia e impunidad, porque los propios trabajadores son objetos de malos tratos, porque no hay oportunidad de progresar, tener mejores salarios y seguridad social, declaró Núñez Ramos. Todo guerrerense, todo individuo con plena conciencia no podría aceptar la represión. En un contexto democrático, en un gobierno democrático, debe de irse al diálogo, y en este sentido tratar de darle solución al problema planteado, pero no solamente asignarles un mejoralito cuando se tiene una grave enfermedad. Hay que resolver de fondo el asunto, hay que ver cuánto están solicitando de incremento, hay que establecer la carrera magisterial, hay que decir, señores magistrados, todos esos parientes, hijas, hijos, esposos, esposas, sobrinos que han ustedes insertado en el Tribunal Superior de Justicia, se van. Hay que liquidarlos, hay que dejar estos puestos vacantes, hay que lanzar una convocatoria, que se establezca un examen de oposición y lleguen los que verdaderamente tienen esa capacidad. No podemos seguir en ese sentido. Que se declaren vacantes esos puestos de los esposos, sobrinas, hijas, recomendados, familiares directos de los magistrados, y que estos sean llevados a una convocatoria y se haga un examen de oposición, pero real. Ya Guerrero ya no puede seguir así. Es una verdadera vergüenza. En todos los primeros lugares de manera negativa está Guerrero. En la enfermedad del chikungunya también Guerrero, primer lugar. Todo lo negativo Guerrero. Ya basta, ¿no? Acusan magistrados de secuestro a los paristas que entraron al Tribunal Superior de Justicia en busca de diálogo. El recién nombrado vocero de la región centro del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Miguel Barreto Cedeño, dijo que con la irrupción a las instalaciones del tribunal el jueves, los paristas que entraron en busca de diálogo porque no les han pagado sus salarios cometieron mínimo 2 delitos, pero puede haber más, entre ellos el secuestro de 27 personas. Este viernes 22 magistrados sesionaron en una sede alterna ante el temor de ser retenidos, por lo que se trasladaron al juzgado para adolescentes ubicado a un costado del tutelar de menores sobre la carretera a Chichihualco, al norte de la ciudad. Durante 3 horas los magistrados sesionaron en la sala de usos múltiples del juzgado. La sesión se había planeado para determinar si se pagaría o no el salario de 200 trabajadores que cumplen este sábado 39 días de paro laboral en 16 distritos judiciales en exigencia del aumento salarial. Su salario es sagrado, su salario hay que pagárselos. No comparto esa postura de que sigan agudizando el problema. Debe de sentarse el propio gobernador, la propia presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y resolver el conflicto, ver realmente qué es lo que procede. Es decir, ellos solicitan un 35% de incremento salarial. Hay que ver cuánto es posible, el presupuesto que se pueda disponer. Hay que establecer la carrera judicial, hay que eliminar del cargo, hay que quitarles del puesto a los hijos, sobrinos, hijas
esposas, esposos, parientes, compadres de los magistrados, y lanzar una convocatoria para que se aplique un examen de oposición y lleguen los que realmente tengan perfil y tengan ese compromiso de servir a la sociedad guerrerense. 2 grupos de magistrados buscan la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. El 29 de abril elegirán al titular. En medio del conflicto laboral que vive el Tribunal Superior de Justicia del Estado, este 29 de abril los magistrados ratificarán a la magistrada presidenta Lambertina Galeana Marín, o en su defecto elegirán a un nuevo presidente o presidenta, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero y la Constitución Política del Estado de Guerrero. Fuentes del Poder Judicial informaron que se disputan la presidencia 2 grupos de magistrados, uno de ellos que ha pretendido asumir el control del movimiento a su favor y el otro que ha recurrido a la represión. También revelaron que en la puja por la presidencia del Poder Judicial, por primera vez se han inmiscuido abiertamente los partidos políticos. Aquí, en este movimiento, hay situaciones bastante oscuras que se dejan en claro, muy oscuras, diría yo. Hay muchos intereses de por medio que pretenden llegar al poder. Por un lado está el expresidente Jesús Martínez Garnelo, que es señalado muchos actos de corrupción. Incluso yo tuve la oportunidad de saludar, de conocer a un sobrino de él, es esposo de una sobrina, Anel, su sobrina Anel, que es profesora de una primaria, Manuel Ávila Camacho. Su esposo él lo insertó a trabajar en el Poder Judicial, recién egresado del Colegio Hipócrates, sin saber absolutamente nada. A un servidor le pidió asesoría y sin embargo ahí está como en un cargo importante en el Palacio de Justicia en Caleta, por supuesto. Fue el propio ex magistrado Martínez Garnelo quien nombró al ex juez penal como magistrado en Iguala, un hombre bastante corrupto también, así como la magistrada Lorena Benítez Radilla, juez sexta en materia civil de Acapulco, que se vende al mejor postor. Eso es claro. Quien tiene, decía, una queja en el Consejo de la Judicatura, y esperemos que sea despedida esta juez por sus actos de corrupción enormemente, sin duda. Es decir, ahí en el Poder Judicial hay intereses bastante fuertes. Es necesario que se destraben sus intereses. Veamos el 29 de abril qué pasa, si es ratificada Lambertina Galeana Marín, o llega uno de los otros que anhelan, es ella o Alberto López Ellis, de su mismo grupo, o es nombrado Raimundo Casarrubias Vázquez, del grupo que encabeza el expresidente Martínez Garnelo, y también Raúl Calvo Sánchez, que incluso fue el que se acercó a dialogar con los manifestantes recientemente sin haber llegado a acuerdo alguno. El gobernador actúa como un chucho confeso. A favor de Beatriz acusa Mejía Verdeja. El coordinador de campaña del candidato del Movimiento Ciudadano Luis Walton Aburto, Ricardo Mejía Verdeja, dijo que la asistencia del gobernador Rogelio Ortega al inicio de campaña del candidato a gobernador del PRD de Michoacán, Silvano Aureoles, confirma su intervención a favor de la candidata gobernadora Beatriz Mojica. Mejía Verdeja reiteró la denuncia que hizo el pasado 26 de marzo de que el gobernador opera a favor de la candidata del PRD. Enfatizó que también con el nombramiento del periodista Porfirio Leiva como secretario de Previsión y Trabajo se confirma su denuncia, luego de que le quitaron la candidatura a diputado por el Distrito 13 y se la dieron al alcalde con licencia de San Marcos, Gustavo Villanueva. Mejía Verdeja aseguró que Ortega está utilizando al gobierno del estado como agencia de colocación de los acuerdos del PRD. Inicialmente, cuando Rogelio Ortega Martínez llega a la gubernatura, pues fue un premio, algo que él jamás se imaginó, y que evidentemente lo ubicaba como un hombre de la academia, un hombre que no pertenecía a partido alguno, aun cuando ya tenía su trayectoria, desde luego. Decía un político, un personaje griego, que todo el ser humano
por naturaleza es político. Entonces, Ortega Martínez se adentró a la academia y al contexto del análisis político. Se consideró que era un hombre conocedor, teóricamente, desde luego, de la política. Se encumbra a la gubernatura y hasta hoy hay muchos que lo critican, dicen que no hay avances, pero yo creo que aquí habría que analizar. Remover a Rogelio Ortega Martínez en estos momentos, independientemente de que sean partidarios o no, habría que revisar la importancia y sobre todo el interés de Guerrero. No convendría cambiar a Rogelio Ortega Martínez. No lo digo como universitario que es y hay coincidencias, ¿no? Sino porque la llegada de Sofío Ramírez que se perfila, que anda él precisamente buscando los consensos, anda cabildeando para llegar, no sería nada grato. En primer lugar, Sofío Ramírez es un hombre, un político tradicional, de los mismos que mienten y mienten y mienten, y es gente muy allegado a Chichincle del exgobernador corrupto como es Ángel Eladio Aguirre Rivero, cuyos familiares están ya presos, solamente falta él. Por cierto, no sé hasta cuándo nos informen sobre su responsabilidad y su castigo, porque eso no puede quedar impune. Es un hombre que ha cometido delitos. Los delitos, recordemos, que se cometen por acción u omisión. Habría que revisar, él cometió un delito, debe ser castigado, desde luego. Hasta estas fechas, 6 meses después, no hay informes, no hay absolutamente nada. Se habla sobre este gobernador que cometió bastantes ilícitos. Emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendación al ISSSTE tras la muerte de un bebé por negligencia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al ISSSTE luego de que una adolescente de 16 años perdiera a su bebé de 40 semanas de gestación por la inadecuada atención médica que recibió en el hospital Dr. Baudelio Villanueva Martínez en Reynosa, Tamaulipas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos detalló que la joven acudió al hospital el 1 de junio de 2013 con un dolor de cabeza, vientre y cadera, y se encontró con que presentaba presión arterial alta, pero solo se le practicaron exámenes de sangre y orina. La adolescente regresó al nosocomio los siguientes 3 días porque el dolor no cedía, pero los médicos la regresaron a su casa. El 7 de junio, la joven fue internada y un médico ginecobstetra detectó que el feto no presentaba ritmo cardíaco, pero al no contar con el equipo necesario en el hospital, llevó a la mujer a su consultorio particular, donde confirmó que el bebé había fallecido 2 días antes. Este es un caso. Alguien decía, un escritor chileno, que todo lo que acontece en alguna parte del mundo trasciende en los demás. Si no porque esto haya ocurrido hace un año en un estado alejado de nuestro, como es Tamaulipas, esto no impacta. Por supuesto que sí, habría que dejarlo claro. Usted y yo sabemos, en el periodo de Felipe Calderón, el sexenio pasado, se hizo una reforma al ISSSTE, en donde se dijo que esto garantizaría mejor infraestructura, mejores médicos, especialistas, la subrogación de medicinas. En fin, se nos planteó algo agradable, algo bonito, en donde esta reforma al ISSSTE traía beneficios extraordinarios, vamos. Y ahí están las consecuencias. Constátelo usted, la atención tan pésima que se da en el ISSSTE a nivel nacional, en todas las instituciones, y esto va de mal en peor. Los médicos están muy escasos, no hay médicos en el ISSSTE, no hay mejoría en la infraestructura, no es cierto que se subrogan los medicamentos, la atención es pésima, cada día va de mal en peor la atención médica. ¿Y cuántos descuentan a los miles de trabajadores? 500 pesos cada quincena, 600 pesos a cada trabajador. ¿Cuánto dinero ingresa? ¿A dónde se van todos esos recursos? De verdad que es desastroso. Estas reformas implementadas por Enrique Peña Nieto nos ha llevado al lastre, nos ha cada día empobrecido más. Estamos llegando ya al final. Yo les agradezco como siempre el favor de su atención y nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite. Hasta la próxima.